Hola, mi nombre es Sandra Mercado y voy a exponer mi tema de elementos de existencia y validez de los actos jurídicos. Bien, ahora tenemos lo que es un acto jurídico, viene siendo la declaración o manifestación de voluntad sancionada por el derecho y está destinada a producir efectos jurídicos, tanto como transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Ahora tenemos a Julian von Case. Fue un excelente jurista en su época que dio una definición de lo que viene siendo un acto jurídico, que viene siendo la manifestación exterior de voluntad bilateral o unilateral. Ahora tenemos lo que es un hecho jurídico, que viene siendo aquellos acontecimientos naturales o del hombre que originan consecuencias del derecho. Fue dicha en la doctrina francesa. Ahora bien, tenemos la diferencia entre un acto y un hecho jurídico. Aquí lo que los define es que los hechos jurídicos pueden ser naturales y del hombre, y en estos últimos existen los voluntarios, involuntarios y los ejecutados contra su voluntad. Ahora bien, tenemos los hechos lícitos e ilícitos. Los hechos lícitos e ilícitos constituyen a su vez otras formas de conducta jurídica, pues el ordenamiento los toma en cuenta para calificarlos y determinar las consecuencias. Ahora bien, tenemos los importantes, los elementos, los de existencia, que son considerados los esenciales, y los de validez, que surgen para validar los de existencia, que vienen siendo los siguientes. ¿Qué son los elementos de existencia? Bueno, son los elementos que está el consentimiento, objeto y solemnidad. Sin ellos se dice que el acto jurídico no pudiera llegar a existir. Entonces, por eso son los llamados esenciales. Ahora pues tenemos el consentimiento, que es el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Por lo tanto, implica la manifestación de dos o más voluntades y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico. Ahora, ¿cómo se tiene un consentimiento? Esto es una simple fórmula que se tiene de propuesta u oferta, que es la policitación, más aceptación igual consentimiento. Las dos partes tienen que estar en aceptación. De ahí tenemos el segundo elemento, que es objeto. Este se puede dividir en dos formas, las cuales son objeto indirecto e directo. El objeto directo es crear o transmitir derechos y obligaciones. El objeto directo de los contratos es su efecto. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre. Ahora bien, tenemos el objeto indirecto, que es la cosa o el hecho, el dar, hacer o no hacer. Y la cosa es que el obligado debe dar, que el obligado debe hacer o no hacer. Básicamente se define en eso. Ahora tenemos el tercero, la solemnidad, requisito conjunto de requisitos exigidos por la ley como necesarios para la realización de un acto y sin los cuales esta carece de existencia jurídica o de validez formal. Así que es algo muy importante este elemento. Ahora bien, tenemos la teoría de la voluntad, que se tiene primero como que la voluntad es el elemento de existencia por excelencia, y la teoría se divide en tres, las cuales son interna, expresa e interna declarada, que ahorita más adelante las vamos a ver. Primero está teoría de la voluntad expresa, vale más lo que se expresa que la intención. Después tenemos teoría de la voluntad interna declarada, prevalece la voluntad interna en la medida que la coincida con la que se expresa, que exista congruencia entre ambas. Básicamente, estas hablan de los inicios del acto jurídico. Luego tenemos los siguientes elementos, que son los de validez, que del acto jurídico son la manifestación de voluntad, licitud, ausencia de vicios, capacidad, formalidad y forma. Estos 6 elementos abordan los requisitos necesarios para calificar un acto jurídico como legal y dar el aval necesario, como por ejemplo para un contrato. Ahora tenemos capacidad jurídica de las partes. La capacidad jurídica es el derecho civil, la aptitud de una persona para asumir derechos y obligaciones por sí mismo. Y esta se puede dividir en dos tipos, la de goce y de ejercicio. Tenemos el segundo elemento, ausencia de vicios del consentimiento. Son aquellas circunstancias particulares que sin suprimirlo lo dañan. El consentimiento no es válido si ha sido dado por error. ¿A qué se refiere con error? El error es la falsa apreciación de la realidad. El error en sí no es un vicio de la voluntad, sino que es un vicio de entendimiento. Pero que sea un vicio de entendimiento no implica que no sea un vicio de la voluntad.
La nulidad del contrato por error solo puede invocar a la parte que sufrió el error. Así que es de cuidado checar esta parte. De ahí sigue lo que es el dolo. El dolo es el vicio. El vicio es el error, pero el dolo es un concepto útil, ya que es más fácil de detectarlo al momento como en un contrato, ya que su presencia es más fuerte y más clara, por lo que es más fácil tener una mejor apreciación. El dolo tiene diferentes tipos: dolo determinante, dolo incidental, dolo bueno y el dolo malo. El dolo determinante son los artificios que inducen al error al contratante y que por este motivo manifiesta su voluntad en ese sentido. De ahí sigue el dolo incidental, artificios que recaen sobre características secundarias del objeto. Ahora bien, tenemos la violencia. La violencia se define básicamente cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen o te pongan en peligro tanto en tu persona como en tu salud, entre otros. Existen también tipos de violencia: violencia absoluta y violencia compulsiva. La absoluta no hay voluntad, por la que no hay inexistencia. Y la compulsiva es relativa. Hay un consentimiento viciado, voluntad coaccionada y nulidad relativa. En la absoluta se convierte en fuerza física irresistible. Por lo tanto, es más peligrosa. Licitud en el objeto, motivo y fin. En este elemento significa que vaya conforme a las leyes u buenas costumbres. Es ilícito el hecho que es el contrario y que es licitud. Vayámonos lento. La licitud es aquello que va de acuerdo con las normas de orden público y las buenas costumbres. Aquí tenemos el último elemento de validez, que es el requisito específico que consiste en la manera en que la ley nos exige expresar el consentimiento para que el contrato sea válido.